presenta Restaurant Hotel Santa Cristina, Ruta 5, kilómetro 178, reservas por el 4362-2525. Perfiles para la biografía de una ciudad. Jesús Carlos Correa trae un perfil duraznense a un mosaico de nombres relevantes, sobre aportes de publicaciones del licenciado Oscar Padrón Fabre, el profesor Carlos Farielo y la propia producción del programa. En el año del bicentenario de Durazno, recordamos a quienes han sido parte trascendentes en la historia de la ciudad. El doctor Miguel C. Rubino nació en la ciudad de Durazno en el año 1886. En 1900 ingresa a la escuela de varones a la edad de 13 años, a quinto año, clase del maestro Jerónimo Beretervide. Sus años escolares los cursa en la escuela número 8, dejando recuerdos permanentes de la laboriosidad y sacrificio en el cumplimiento de tareas. En 1901 egresa de la escuela de varones. En marzo, la condición modestísima de la familia hace que se ocupe con los suyos del cultivo de la chacra y de la quinta, vendiendo los productos en las calles del pueblo, adquiriendo el sobrenombre como el niño de la canasta. En 1902 concurre a cursos en el Liceo Departamental. En 1905 el doctor Rubino se traslada a Montevideo, cursa bachillerato, trabaja de preparador de laboratorio de química en la enseñanza secundaria. En el año 1906 ingresa a la Escuela de Veterinaria de Montevideo cuando las autoridades hicieron públicos llamados para que los interesados se inscribieran en las dos nuevas facultades de Veterinaria y Agronomía. En 1908 es nombrado ayudante honorario de la Facultad de Veterinaria y ayudante de Química de la Universidad. Rubino se gradúa de médico veterinario, exonerado de derechos en mérito a su brillante actuación, destacando que en ese momento se inscribía luego de recibido para poder ejercer en una matrícula que tenía un costo. Esa inscripción se realizaba en el registro de títulos a cargo de la Junta de Higiene y Consejo Nacional de Higiene, y Rubino, en el año 1911, fue el primero en graduarse. Regresa a Durazno incorporándose a la vida rural y actuando aquí como veterinario del municipio. Organiza la Sociedad de Ciencias Médicas de Durazno, integrada por todos los médicos de la ciudad, la que celebró importantes reuniones tratando los temas más palpitantes de la actualidad y la salud pública, increíblemente impulsando la acción multidisciplinaria de la salud. Vale destacar que la figura de Rubino era de tal trascendencia a nivel nacional e internacional que lo tenían por médico en los eventos y congresos sin discriminaciones, sabiendo en realidad de su profesión de veterinario. De ahí que forman parte del cuerpo médico nacional. Rubino tenía un gusto uniformemente repartido entre las ciencias naturales, las ciencias exactas y las matemáticas, lo que quiere decir que era de una inteligencia objetiva ansiosa de exactitud. En el extranjero se preguntaban si no eran médicos los doctores Casamagnani, Rubino, el profesor Carvalho Pou. Era un momento especial, era efervescencia misma del clímax intelectual, era la competencia en conjunto, era la ciencia y el país, eran los grandes invirtiendo en el futuro. En 1917, Rubino contrae matrimonio en Durazno con doña María Elena Piris Rodríguez, perteneciente a una distinguida familia duraznense, y son sus hijos José Manuel, Miguel Pascual, María Elena e Inés Angélica. Es nombrado ese mismo año inspector regional de la Policía Sanitaria. Tuvo que dejar el departamento radicándose en Montevideo, donde fue nombrado profesor de la Escuela de Veterinaria en las asignaturas de Terapéutica y Material Médica, donde realiza trabajos sobre la trinquinosis. Seguidamente, en 1920, vuelve a Durazno a residir, confirmando su consagración al laboratorio y a la amplitud de sus conocimientos en la investigación. La Sociedad Rural de Durazno le confía, junto a la Dirección de Ganadería,
creando la estación experimental de Epizotias en el local de la Sociedad Rural allí en Santa Bernardina, donde realiza su investigación científica, entregándose de lleno a la solución que más interesaban a nuestra ganadería en aquellos tiempos, entre ellos la vacunación contra la tristeza, de cuyo estudio comprueba 3 formas de parásitos en la sangre responsables de la fiebre de la garrapata, primera constatación en el Uruguay. Realizó estudios de la garrapata del ganado ovino, demostrando que puede vivir y desarrollarse en otras especies, sobre todo en lanares y cabras. Rubino se ocupó de los métodos de vacunación contra la fiebre aftosa, habiendo aplicado con éxito un método de aftización, cuyos eficaces resultados destacaron su nombre en el Consejo Nacional de Administración por el doctor Alejandro Gallinal. Publica trabajos sobre la peste bovina en San Pablo, también sobre garrapata en ovinos. Trabaja sobre accidentes de la vacunación anticarbunclosa. Siendo director de la estación de Epizotias, se le ofreció la dirección del Instituto de Bacteriología de la Escuela de Veterinaria. No aceptó, prefiriendo no suspender sus investigaciones. El 8 de junio del año 1926 hace la primera comunicación de una nueva reacción serológica de la lepra por fijación de complemento a la Sociedad de Dermatología y Sifilografía en Montevideo. A instancia de muchos que veían las necesidades de que abandonara Durazno para vivir en un ambiente más apto para realizar sus investigaciones, resuelve pasar a residir en Montevideo. Instalado en Montevideo, trabaja con el doctor Tortorella, que antes y después lo acompañó en su labor. En 1929, la Asamblea Representativa de Durazno, el 3 de mayo, y por iniciativa del Consejo Departamental de Administración, designa con el nombre del doctor Miguel C. Rubino la calle que pasa a la casa donde naciera el sabio, que aún, a pesar de las circunstancias de la propia vida, permanece allí. En Europa, trabaja e investiga en el laboratorio del Instituto Pasteur, bajo la dirección del profesor Marchot. A su retorno, se lleva a cabo en Durazno un importante acto homenaje en el Teatro Español en adhesión a su personalidad. Rodearon al doctor Rubino, entre otras altas autoridades nacionales y locales, Carlos Bá Ferreira, Clemente Estable, y es así que posteriormente, en el año 1935, funda el Laboratorio de Investigaciones de la Dirección de Agronomía y es designado jefe del mismo, fundando en el 40 el Laboratorio de Biología Animal, y en 1941 instala el Centro de Investigaciones Veterinarias en el kilómetro 29, ruta a Pando, que fue el director. Allí desarrolla sus trabajos de investigación de sus últimos años, intensos en el área de Epizotia, fundamentalmente, y la aftosa, una investigación excepcional, donde identifica el tipo de virus de Epizotia maligna de los años 1943 y 1944. Habría mucho más que decir del doctor Rubino, uno de los grandes duraznenses que han pasado por este solar durante muchísimos años. Murió el 7 de mayo del año 1947, sus restos fueron velados en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, y en estas fechas tan importantes, donde estamos cumpliendo 200 años de vida de esta ciudad que se fundara por orden del general Fructuoso Rivera, AM Radio G 960 en sus 50 años y Zebra Televisión Canal 6 en sus 27 años de vida, lo recuerdan como debe ser a este hijo ilustre de Durazno. Perfiles para la biografía de una ciudad. Jesús Carlos Correa trae un perfil duraznense a un mosaico de nombres relevantes, sobre aportes de publicaciones del licenciado Oscar Padrón Fabre, el profesor Carlos Farielo y la propia producción del programa. En el año del bicentenario de Durazno, recordamos a quienes han sido parte trascendentes en la historia de la ciudad.